Esta mañana, como le había anunciado, la presencia del doctor Luis Videgaray, el secretario de Hacienda del gobierno mexicano, pues obviamente con el tema que está a flor de piel, que es el asunto de la iniciativa enviada a la Cámara de Senadores para una reforma energética. Luis, gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días. Carmen, me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí en tu estudio, muchas gracias. Gracias, Luis. Y bueno, pues desde luego hay muchas preguntas que están abiertas al respecto de esto que ayer anunció en una parte de diagnóstico el secretario de Energía y en el mensaje de Enrique Peña Nieto, y lo que ya está disponible para revisarse, que es la iniciativa con los senadores. Yo creo que valdría la pena, Luis, para organizar esta conversación contigo, partir de varias cosas: el diagnóstico, la problemática y la propuesta. En el primer punto hemos visto contrastes importantes en la discusión pública. Primera pregunta básica: ¿está o no quebrada Pemex? Para usar una frase corta que nos lleva al tema. Gracias, Carmen. Déjame, antes de entrar a esa pregunta, y ahorita voy a ella, hacer un comentario sobre algo que creo que no se nos debe de perder de vista como nación, que es la necesidad de debatir este tema, de debatirlo ampliamente, con toda responsabilidad, con toda seriedad. Y para eso presentó la iniciativa de reforma constitucional el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que ha quedado claro que no se busca que esta iniciativa se discuta en un periodo extraordinario, que esta iniciativa, que se turnó ya al Senado de la República a través de la Comisión Permanente, se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones. Es decir, estamos todavía semanas, tal vez meses, de que exista un voto en el Senado al respecto. Y entonces una pregunta válida es: ¿por qué presentar en agosto, a principios de agosto, esta iniciativa? Y sin duda habrá quienes, pensando en la estrategia política, digan, bueno, pues si hubieran esperado, ¿para qué abrir el debate antes de tiempo? Y la postura del presidente es exactamente la contraria. Tenemos que abrir el debate. Tenemos que discutir con toda seriedad, con todos los elementos de información en la mesa. Hay ya propuestas de reforma energética conocidas. El PRD presentó un documento conceptual bastante claro de cuál es su visión. Sin duda, Acción Nacional presentó ya también una propuesta. Y yo creo que es muy difícil tener un debate serio sin conocer qué es lo que propone a los mexicanos en materia energética el presidente de la República. Por eso yo celebro que se haya ya presentado la iniciativa y que inicie un debate serio, informado, y que tiene que ser muy abierto. Y para eso, y eso es una obligación del gobierno, el aportar la información, el presentarse en todos los medios y formas de debate, porque tenemos la convicción de que esto es algo que México necesita, Carmen. El diagnóstico: ¿Pemex está quebrado o no está quebrado? Curiosamente, aquí déjame hablar como secretario de Hacienda, depende de si lo ves antes de impuestos o después de impuestos. Pemex, como todas las empresas petroleras, tiene una carga fiscal distinta a la de las empresas ordinarias. Una empresa ordinaria, una que produce ropa, o un restaurante, una tienda, pues pagan el impuesto sobre la renta, pagan el IVA que les corresponde, que retienen, y ese es el régimen. En el caso de las petroleras, en todo el mundo, el régimen es distinto, porque el régimen fiscal de una empresa petrolera también busca no solamente capturar las utilidades ordinarias o gravar las utilidades ordinarias, sino gravar y retener la llamada renta petrolera, es decir, el valor del recurso en el subsuelo. En ese sentido, pues las tasas efectivas que pagan las empresas petroleras son mucho más altas que las empresas ordinarias. Pemex, si vemos, mira, un dato interesante: Pemex paga una tasa sobre sus ingresos equivalente al 61.5%, según las cifras previstas en el presupuesto de egresos de la Federación para este año. ¿Eso es mucho comparado con otros? Comparado con otras empresas a nivel internacional, es un porcentaje similar. No, y cuando lo vemos sobre las utilidades es poco más del 70%, dependiendo el valor del barril de petróleo, pues tenemos una utilidad o un impuesto sobre las utilidades de alrededor de entre el 70 y el 80% según el año, según el precio de venta del barril de petróleo.
Y esto está muy en línea con lo que pagan las empresas petroleras. Entonces, claro, cuando hacemos el análisis de cualquier empresa petrolera, Pemex, o alguna empresa estatal, como puede ser Petrobras en Brasil, o Ecopetrol en Colombia, o una empresa incluso privada de las grandes empresas petroleras, antes de impuestos las empresas pues tienen flujos muy importantes. Y es el caso de Pemex. Pemex antes de impuestos, sin duda alguna, tiene resultados superavitarios muy grandes. O sea, sin impuestos no está quebrada, superavitaria. Con Sin duda impuestos alguna. sí Sin le duda colocas alguna. la palabra quebrada. Lo que ocurre es que en nuestro actual régimen fiscal, como está construido, que eso sí es un régimen distinto al que hay en otros países en el mundo, incluso distinto al de otras petroleras propiedad de la pública en el mundo, Pemex no se queda con utilidades. Pemex paga todo, todos sus remanentes los paga al gobierno, se los entrega a la Secretaría de Hacienda y después la Secretaría de Hacienda, por disposición de la Cámara de Diputados en el presupuesto, le entrega lo que utiliza para su programa de inversión. Esto sí es distinto a lo que ocurre en el resto del mundo, y por eso ayer el presidente de la República anunció que como parte esencial de la reforma energética tenemos que cambiar el régimen fiscal de Pemex. Esto se presentará como parte de la reforma hacendaria que se presentará a la Cámara de Diputados junto con el paquete económico a principios de septiembre, y será pieza fundamental para que tengamos un Pemex competitivo, moderno, con capacidad de crecimiento, el que tengamos un régimen fiscal que le permita comportarse como empresa. Lo dijo ayer muy claramente el presidente de la República. El gobierno, el Estado mexicano, tiene que ver a Pemex de una forma diferente. Actualmente el Estado mexicano ve a Pemex con una visión muy de corto plazo, con una visión netamente recaudatoria. Estamos más preocupados por cuánto nos va a dar Pemex el siguiente trimestre, si nos va a ayudar a cerrar las cuentas o no, y no estamos administrando a Pemex con una visión de dueño que piensa en el largo plazo, maximizando el valor patrimonial que tiene Pemex y que tienen las reservas petroleras para los mexicanos en el tiempo. Déjame, Luis Videgaray, detener en esta parte de lo que estás planteando sobre Pemex quebrada sí o no, en este diagnóstico que desde luego es fundamental para saber, depende del diagnóstico que se tenga, el tipo de solución que conviene y qué reforma necesita este país. En el tema del diagnóstico tú dices, si se quita la parte fiscal, desde luego Pemex es superavitaria. Es un asunto muy importante lo que, por ejemplo, déjame tomar aquí de las cosas publicadas, dicen los trabajadores de confianza de Pemex. Un desplegado que salió el 7 de agosto, muy singular, donde, alaban al líder sindical, que ese es nada más un dato de color, en donde no los trabajadores sindicalizados que sacan hoy un escuetísimo comunicado de menos de media cuartilla, sino un desplegado del 7 de agosto de los trabajadores de confianza de Pemex, en donde en el punto 6 y 7 dicen lo siguiente: Pemex en sus resultados operativos siempre presenta ganancias superiores al promedio, de las empresas petroleras internacionales, superiores. Cuando se aplica el esquema fiscal atípico que tiene asignado es cuando aparecen las pérdidas, que son las que se citan en todos los medios de comunicación. En el punto 7, dicen los petroleros de confianza, se espera que quienes tienen interés en apropiarse de la renta petrolera y de la riqueza que generan los procesos de la industria continúen presionando a nuestras autoridades para afectar las condiciones laborales de sus trabajadores. No dudamos que los ataques a Pemex, su sindicato y sus trabajadores se intensifiquen a la luz de la nueva reforma que se pretende en el sector. Es la última parte del mensaje, pero me quedo con la cuestión del punto 6. Si tú como secretario de Hacienda dices es superavitaria Pemex, si acá los trabajadores de Pemex dicen sus ganancias son superiores al promedio de empresas petroleras y el problema está en su régimen fiscal, pregunto, Luis, ¿para qué cambiar la Constitución si se pudiera, digo yo humildemente, resolver con un régimen fiscal distinto? ¿Se necesita cambiar la Constitución en los artículos, no digo que sagrados, pero casi en este país? A ver, Carmen, 27 y 28. si queremos que Pemex se quede como está,
y que siga haciendo solo lo que actualmente hace. No, cambiar el régimen fiscal. No necesitamos cambiar, no necesitaríamos cambiar la Constitución sí, con un ajuste del régimen fiscal. No tengo la menor duda que tendríamos un Pemex más eficiente, más competitivo, que tuviera una visión productiva más coherente, más integrada. Pero esa no es la pregunta, Carmen. ¿Cómo no? La pregunta no es si queremos que Pemex...